¿Lo mandan al matadero en Japón, al Pedrín? ¿El mexicano puede dar el batacazo? Pedro Guevara contra Tomoya Tsuboi. Pedrín es el mexicano que va como carne de cañón a Japón, pero que puede dar el batacazo. Y de eso va este video. Pedrín se enfrenta al mismo boxeador japonés que retiró a Carlos el Príncipe Cuadras y que ahora quiere hacerle lo mismo a Pedrín. Este video está bueno, te lo prometo, está polémico y sin anestesia, así como les gusta. El mexicano de Mazatlán, Sinaloa, Pedro Guevara Pedrín, va de coestelar este fin de semana en la cartelera de Gallo Estrada contra Tenshin Nasukawa. Y en este video te voy a explicar por qué los japoneses quieren usar a Pedrín para catapultar la carrera de Tomoya Tsuboi. Un japonés relativamente desconocido de 30 años que está muy bien arropado por los altos mandos de Japón. También en este video te daré mi cruel y analítico pronóstico para esta pelea, así como en dónde verla y a qué hora. Quédate hasta el final de este video porque no encontrarás análisis más detallado de esta pelea en ningún canal de boxeo, te lo aseguro. Pedro Guevara es una leyenda del boxeo mexicano, ya ha peleado en Japón y no solamente peleó, sino que le dio una paliza al que en ese tiempo era considerado el monstruo japonés del 2014, me refiero a Akira Yaigashi. Pedro Guevara le dio una masterclass al japonés y lo noqueó en el round 7, así como lo estás viendo en pantalla ahora mismo. Y en aquella ocasión Pedrín se coronó campeón mundial mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo en el Metropolitan Gym. Era entonces el 30 de diciembre del 2014 cuando el mexicano dio el batacazo en Japón y le ganó al gran favorito. Y en ese entonces Pedro Guevara tenía 24 años, hoy en día Pedrín tiene 36 años. Pedrín volvió a ser campeón del mundo en el 2024 contra el australiano Andrew Moloney en la RAC Arena de Perth en Australia. 2 batacazos de campeonato del mundo ha dado Pedrín a lo largo de su carrera. Ha enfrentado peleadores de élite como al mismo Carlos el Príncipe Cuadras, a Jesse Bam Rodríguez, a Kenshiro Teraji, a Yuki Mura, a John Real Casimero, también lo enfrentó en sus meros tiempos. En fin, Pedrín ha enfrentado a lo mejor de su división. Es un boxeador que no se le ha rajado a nadie y que siempre va a pelear donde le digan, con quien le digan. Sus últimas 3 peleas fueron contra Jesse Bam Rodríguez en el 2025, donde Pedrín fue noqueado en el round 3 con este brutal uppercut que estás viendo en pantalla. Luego, en el 2025, Pedrín peleó 2 veces más con José Armando Bernal, a quien le ganó por decisión unánime en Mazatlán, y contra Alexis Molina el 6 de septiembre del 2025, una pelea que se fue a los 10 rounds y los jueces decretaron un justo empate con tarjetas 96-94, 93-97, 95-95, en una pelea muy apretada, muy difícil y muy explosiva. Los japoneses piensan que Pedrín ya no tiene gasolina en el tanque y como tiene mucha fama en Japón el Pedrín, quieren aprovecharse de la fama que tiene y de la edad, porque al parecer la carrera de Pedrín ya va en declive a sus 36 años en una división donde la juventud y la rapidez son fundamentales para sobrevivir y para destacar. El legendario Pedro Guevara tiene un récord profesional de 43 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut y 5 derrotas, una de ellas por nocaut. Tiene también 2 empates. Pelea de guardia derecha, mide 1.63 metros con un buen alcance de 170 centímetros. Es un boxeador estilista muy inteligente, quien en sus mejores tiempos, en sus años de gloria, fue uno de los mejores boxeadores mexicanos del momento. Y Pedrín, fíjense que tuvo un resurgir muy interesante en su carrera en el 2024 cuando le ganó al local Moloney en Australia. Quedarse con el campeonato mundial interino en esa ocasión fue una gran hazaña, pero su carrera también tuvo un bajón con el knockout que le propinó Jesse Bam Rodríguez tempranamente. Como lo veo yo, Pedrín en esta pelea tiene todo que ganar y nada que perder. Pedrín es un veterano muy experimentado, muy duro, no lleva la presión encima, la mayoría de la gente ya lo da por muerto. Tsuboi es el gran favorito según las casas de apuestas y en algunas Tsuboi está como menos 1800, es decir, como un favorito abrumador. Todo mundo cree que el japonés va a noquear a Pedro Guevara. De hecho, por eso invitaron a Pedrín a Japón, lo invitaron a perder. Quieren que Tsuboi se luza con el mexicano. Y sí, da coraje la mera neta que se quieran ensañar con un mexicano que hizo leyenda en el boxeo mexicano. Mi consejo para Pedrín es el mismo que con el Gallo Estrada, que con Yoreme, que con el Camaleón, con los muchachos que van a pelear en Japón.
Cuiden en los vendajes, aguas con el stacking porque ya sabemos que los jueces están comprados, ya sabemos que los mexicanos tienen todo en su contra, sabemos que la única manera de ganar en Japón es noqueando o dándoles una paliza a los locales. Pedrín es un estilista muy vivo que sabe contragolpear muy inteligentemente, pero que en sus últimas 3 peleas lo hemos visto sin velocidad y desde mi punto de vista se ve que Pedrín ya ha sido tocado por el padre tiempo y es normal, hombre, ya tiene 36 años, no es lo mismo que hace 12 años cuando fue campeón del mundo en Japón. Esta pelea es de las más interesantes de la cartelera México contra Japón de este fin de semana porque es una pelea radical. Si Pedrín pierde estará ante las puertas del retiro y si Tsuboi gana pues se hará de una gran reputación ante los ojos de los japoneses, ya que en Japón idolatran a Pedro Guevara por sus actuaciones tan destacadas que ha tenido en Japón y lo quieren usar para favorecer la carrera del novato. ¿Y por qué el japonés Tsuboi es tan favorito? Es el favorito arrollador de las casas de apuestas. ¿Se han preguntado por qué? No solamente por ser japonés, no. Tiene sus hechuras, ¿eh? Como amateur tuvo una carrera muy brillante, fue medalla de oro en el Campeonato Mundial IBA del 2021, ganó todos sus combates, fue medalla de bronce en los Juegos Asiáticos del 2022, fue medalla también de bronce en el Campeonato Asiático Amateur 2022, participó en el torneo de clasificación olímpica 2024, perdió en octavos de final contra un colombiano. Tsuboi tuvo alrededor de 37 peleas amateur registradas con resultados sólidos contra rivales de alto nivel. El japonés tiene un récord profesional actualmente de 3 peleas ganadas, 2 de ellas por nocaut. Tiene 30 años, no es tan joven, mide unos 60 metros de altura, con 162 centímetros de alcance, noqueó a Carlos el Príncipe Cuadras en el 2025. De hecho, si se acuerdan, fue el japonés que retiró al Príncipe Cuadras. Este japonés noqueó al Príncipe Cuadras en el round 8 el 24 de noviembre del 2025 y le están construyendo su carrera profesional con mexicanos que están al borde del retiro y que en sus tiempos fueron leyendas vivientes. Hay que ser conscientes de esto. Saben lo que hace el equipo de Tsuboi, saben lo que están haciendo porque quieren que este peleador suyo sea un nuevo disque mata mexicanos. La pelea será en Super Mosca y está pactada a 10 rounds. He mirado peleas de Tomoya Tsuboi. Tsuboi es técnico, es preciso, con buen movimiento de pies, con buen poder en las manos, ya lo demostró noqueando a Cuadras. Pelea de forma muy profesional y muy fría. Su ascenso tan rápido se debe a su excelente base amateur y sobre todo al dinero, al apoyo del boxeo japonés, al apoyo de Taken Promotions, quienes lo están empujando muy fuerte. Tomoya Tsuboi es el nuevo diamante del boxeo japonés, pasó de ser campeón mundial amateur a prospecto top del ranking mundial en tan solo un año como profesional. Esa victoria contra Carlos el Príncipe Cuadras fue lo que lo catapultó en Japón y la pelea de este sábado por la madrugada contra Pedrín es su prueba más importante hasta ahora y se espera que gane con claridad según la prensa japonesa, según las principales casas de apuestas, aunque Pedro Guevara es un rival peligroso y muy experimentado, sobre todo es mexicano y a un mexicano nunca hay que darlo por muerto. Si Pedro Guevara sale inspirado y el otro confiado, pues le arruina la carrera a Tsuboi, eso sí les digo. Por eso mi recomendación es que le revisen los guantes a Tsuboi, aguas con los vendajes. En casa, con el público japonés empujando, Tsuboi suele pelear con mucha confianza y con mucha presión constante. Yo espero un Tsuboi que controle la distancia con jabs y rectos, espero un Tsuboi que busque al cuerpo, que suba la intensidad en los rounds medios. Su poder en 115 libras ya se vio contra Cuadras, así que puede lastimar a Guevara. Pedrín no sale tampoco con las manos amarradas, Su última pelea fue un empate por decisión dividida contra Alexis Molina en septiembre del 2025. No está en su prime Pedrín, pero sigue siendo astuto, resistente y con un buen boxeo técnico. Guevara es peligroso, ¿por qué? Porque es experimentado, porque puede hacer peleas sucias, porque sabe usar el clinch y contragolpear. Su plan más lógico sería sobrevivir los primeros rounds, cansar a Tsuboi y buscar un batacazo por decisión o en las rondas finales. Yo creo que Pedrín va a buscar las tarjetas. Sin embargo, la diferencia de edad, Tsuboi tiene 30 años, Pedrín tiene 36 y el ritmo actual juegan en contra de Pedrín. Es una pelea de prospecto estrella contra veterano experimentado. Y antes de darte mi pronóstico, quiero pedirte que me regales un like en este momento para agarrar valor, porque este pronóstico está duro. El escenario más probable, creo que Tsuboi va a dominar a Pedrín desde el inicio del combate con velocidad y con precisión. El japonés va a presionar y va a lastimar a Pedro Guevara con combinaciones y creo que va a noquear a Pedrín en el round 9.
Ese es mi pronóstico crudo y brutal. El mexicano quiero que gane, obviamente, quiero que gane Pedrín, pero lo veo muy difícil. Este es mi pronóstico definitivo, un knockout a favor de Tsuboi. Hay que esperar lo mejor, pero siempre hay que estar preparados para lo peor. Y creo que el japonés va a noquear al mexicano, ojalá me equivoque. En el mejor de los escenarios, si Tsuboi subestima a Pedrín Guevara, si Pedrín usa su experiencia para hacer una pelea fea y sucia, y si sobrevive y roba rounds tardíos, sería una gran sorpresa y frenaría el ascenso de Tsuboi, le arruinaría la carrera, pero ese escenario yo lo veo muy poco probable. En esta ocasión no veo un batacazo claro del mexicano. El nuevo diamante japonés creo que va a ganar este combate, está muy bien apadrinado, le escogen rivales en vías del retiro, es veloz y lo que hizo con el Príncipe Cuadras me dejó pensando mucho. Esto no quiere decir que el japonés sea un super boxeador ni un matamexicanos, ni mucho menos, para nada, habría que verlo con alguien de su nivel, pero en los super mosca me duele decir que ya no hay mexicanos chidos. El único que hay por ahí es el Willy, quien pelea con el australiano Andrew Moloney. El mexicano Willybaldo García expondrá su campeonato mundial super mosca de la Federación Internacional de Boxeo el sábado 6 de junio en Japón. Y, por cierto, si quieres ver un video del Willy, regálame un like en este momento para poner manos a la obra. Pedrín, Willy y Viviano Calixto son los últimos buenos mexicanos que quedan en Super Mosca y fuera de ahí lamentablemente ya no hay más. Urge sangre fresca en los Super Mosca porque no hay, la mera verdad. Y pues están preparando a Tsuboi para ser el nuevo campeón de los Super Mosca en cuanto el BAM suba de división y deje sus títulos vacantes. Eso es lo que pretenden sus promotores y toda la gente que mueve a este japonés. Hay mucho dinero de por medio en esta pelea, muchos planes a largo plazo y por esas razones, hablando fríamente, no creo que Pedrín le vaya a ganar a la inversión japonesa. ¿Ustedes qué opinan? Los leo aquí en la cajita de comentarios. ¿Le ven posibilidades a Pedrín de imponerse a la nueva superestrella japonesa del momento? Los leo aquí a todos, me interesa saber su opinión. Insisto en el tema del vendaje porque las apuestas están muy fuertes a que Tsuboi noquea a Pedrín. No solamente que le gana, sino que lo va a noquear. Y yo la verdad no creo que los japoneses tengan la pegada tan brutal de la cual presumen. Ya lo hemos visto. Le deseo lo mejor a Pedrín, sobre todo que baje caminando del ring y sin lesiones. Y espero que regrese con bien a México. Pedrín tiene toda la experiencia del mundo. Pedrín es un rival muy duro y si el japonés tiene una mala noche, lo repito, si Tsuboi lo subestima, si sale confiado, sí creo que Pedro Guevara pueda capitalizarlo. Pedro Guevara, a pesar de su edad, sigue siendo un peleador de 12 rounds y tiene con qué aguantarle el ritmo al japonés. Me da la impresión de que los japoneses hicieron esta cartelera para lucirse con los mexicanos, pero también creo que los están subestimando. Creo que se van a topar con pared, sobre todo con el Gallo Estrada y con el Camaleón Ayala. La pelea de Pedrín contra Tsuboi es la coestelar de Gallo Estrada contra Tenshin Nasukawa. La podemos ver por Disney Plus a través de ESPN Knockout. La pelea será este sábado alrededor entre 1 y 2 de la madrugada en la cartelera de México contra Japón. Y en el video pasado analizamos la pelea del Gallo Estrada contra Tenshin Nasukawa. En la pantalla final de este video y en el primer comentario fijo te voy a dejar ese video por si aún no lo has visto para que no te cuenten. Y si este video tiene éxito, me dan muchos likes, lo comentan mucho y lo comparten, entonces haré una tercera parte analizando la pelea entre el Camaleón Ayala contra Kyosuke Takami, pelea que será en los pesos mosca en la misma cartelera. Takami es otra superestrella japonesa que quiere humillar al Camaleón Ayala en Japón y el Camaleón se quiere sacar la espinita de su derrota ante Masamichi Yabuki. Y si quieren ver un especial de Camaleón Ayala contra Takami, hagan viral este video y compártalo en Facebook, en todos los grupos de boxeo mexicano y pásenlo por WhatsApp a sus amigos a quienes les guste el boxeo. Depende de ustedes que haga la tercera parte, ya lo saben. Les mando un saludo a nuestros suscriptores que ven nuestros videos completos, muchas gracias. Y si aún no te has suscrito a Richie Vlog y te gusta nuestro contenido, suscríbete en este momento porque es gratis y a nosotros nos ayudas mucho. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador porque sin Dios no somos